Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí empezamos esta explanada. Se lo hemos dicho al inicio del programa. Hace unas semanas saltaba una noticia que ha dado la vuelta quizás al mundo, pero sobre todo a España y a dos ciudades, en concreto, a Granada y Alicante, por un dato muy negativo: la calidad del esperma, la calidad del semen. Nosotros lo recogíamos entre risas, lo recogíamos así. La semita del amor de los alicantinos. ¿De los alicantinos? Es un poco mala. Pero... A ver si lo entendemos. Un estudio científico ha analizado los semens de varias... Los espermatozoides, ¿no? Pues sí, los semens que incluyen los espermatozoides de varios varones, exactamente de 878 muestras de varones de diferentes comunidades de España, y han llegado a la conclusión de que las muestras obtenidas de los alicantinos son las peores de España. Estoy totalmente en contra. Y los de Oviedo los que mejor espermatozoides tienen. Totalmente en contra. Lejos de las risas y de esa noticia, oye, que también la cogimos como una noticia impactante que habíamos encontrado por las redes sociales, tiene todo detrás una explicación científica a la cual hoy vamos a dedicar parte de este programa. Rocío Núñez, muy buenas tardes, bienvenida a la explanada. Hola, buenas tardes. Coordinadora científica del grupo UR Internacional. Bienvenida, eres una de las que se ha encargado, ¿no?, de alguna manera de promover y de lanzar este estudio que ha tenido estos resultados, y que no sé si en algún momento pensasteis que iba a tener tanta repercusión, porque mediáticamente la ha tenido, desde luego. Bueno, cuando hacemos un estudio científico, la verdad es que los resultados no los conocemos, con lo cual tampoco sabemos en función de los resultados si después va a tener repercusión o no. La idea de este trabajo ha venido porque hay muchos trabajos, todo el mundo habla en el campo nuestro de que está descendiendo la calidad de semen, pero hay algunos estudios que dicen que no. Como ocurre con muchos de los temas, hay opiniones enfrentadas. Lo que sí que parece que estaba claro en trabajos hechos en todo el mundo es que la calidad de semen varía en función de la localización geográfica. Y en España solamente había un estudio de hace ya algunos años que tenía un sesgo, y era que los análisis que se había hecho a los varones se habían hecho en distintos centros y con distintos métodos, por lo tanto no era comparativo. Nosotros tenemos la gran suerte, yo coordino, como bien han dicho, los centros de UR Internacional, que en España son en total 15 centros. Son centros de reproducción asistida, la matriz, la jefatura de todos ellos se encuentra en Alicante, en la Clínica Vista Hermosa, y lo bueno de este trabajo, lo bueno de hacer trabajos conjuntos todos nosotros, es que como pertenecemos al mismo grupo, vamos a utilizar los mismos métodos de análisis, por lo tanto no va a haber un sesgo en el resultado. Y eso fue lo que hicimos, probar, pues es la primera vez que se han analizado tantas provincias de la misma forma, como decía antes, con la misma metodología, y los resultados pues realmente no sabíamos qué iba a ocurrir. Y lo que hemos analizado ha sido el número total de espermatozoides móviles que había en las muestras en estas 11 provincias españolas, y esos son los resultados que hemos obtenido. Que habéis analizado en concreto cuando habéis cogido las muestras son más de 800, que se dice pronto. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Qué habéis detectado en el semen, o qué buscabais? Pues mira, cuando viene los varones que están incluidos en este estudio son varones que han acudido con sus parejas a hacerse un estudio de fertilidad. Por lo tanto, hay varones de todo tipo que tienen algún problema o que no. Y otro dato importante es que la media de edad de todos los varones era de 38 años y que no había diferencias en las edades en los distintos centros. Lo primero que se hace en un estudio de esterilidad en el varón es un análisis de semen, y lo más sencillo, lo más inmediato, lo que nos va a informar en un principio de cómo es esa muestra de semen es ver el número de espermatozoides móviles. Primero vemos el volumen de semen que hay,
contamos el número de espermatozoides que hay y después vemos el porcentaje que hay de los que se mueven y con ello hallamos ese total de espermatozoides móviles. Y esa es la cifra que hemos comparado entre distintos centros. Además, en este estudio se ha dictaminado o se ha comprobado de alguna manera que, por ejemplo, ciudades como Almería, Málaga y Oviedo son las que mayor concentración de espermatozoides tienen, con lo cual podemos decir, ¿no?, o se puede concretar que es una de las ciudades con mejor esperma. Sin embargo, Alicante, Granada, Madrid van por la cola. Ajá. En el estudio que se hizo inicialmente, ya digo, hace años, que se comparó Galicia y Barcelona, se vio que Barcelona tenía mucha peor calidad de semen que Galicia. Y la conclusión de ese estudio era que por ser una ciudad más industrializada, creo recordar que era Coruña, la ciudad gallega que se analizaba, pues se pensaba que era por el tipo de vida, de medio ambiente, de la industrialización, pero en este estudio, los resultados que hemos visto nosotros, esa no parece ser la respuesta, porque realmente, como se ha comentado, el que tiene mejor número de espermatozoides móviles es Oviedo y el peor es Granada, pero después de Oviedo está Almería. Y Almería y Granada son dos ciudades que son muy cercanas y que realmente el medio ambiente no tiene por qué ser tan diferente. Realmente en este estudio lo que necesitamos es continuarlo porque la respuesta de por qué ocurre esto y por qué estas diferencias en sitios que tampoco están muy alejados no las conocemos. Por lo tanto, tenemos que ahondar más en cómo es el modo de vida de esos varones que han participado en el estudio, ampliarlo y ver si, por ejemplo, factores como puede ser que el varón sea fumador o no, que tenga un tipo de alimentación u otra, el índice de masa corporal, es decir, si existe obesidad o no, todo eso pensamos que sí que puede influir en que la calidad de semen, en este caso el número de espermatozoides móviles, sea diferente. ¿Cómo puede ayudar un estudio de estas características? Pues, en primer lugar, yo creo que lo que queda bastante claro es que no debemos de ser tan tajantes en hablar a la hora de decir que está disminuyendo la calidad de semen en el mundo, porque lo que hay que hacer es unos estudios que tengan una metodología adecuada, porque si no son poblaciones comparables, realmente los resultados van a ser diferentes. ¿Y cómo puede ayudar? Pues a pensar que a lo mejor no es tan importante ese medio ambiente en el que se encuentra la población que hemos estudiado, pero sí la calidad de vida de esos varones. Si ya lo sabíamos, esto creo que redunda más en insistir en que esa calidad de vida, en cuanto, como antes decía, la alimentación, los tóxicos como el tabaco, el alcohol, etcétera, todo eso puede influir, y de hecho influye en la fertilidad tanto de la mujer como en este caso con el estudio en el varón. Desde la aparición de la COVID-19, allá por el año 2020, las investigaciones que se han hecho, pues podríamos decir que se han multiplicado, que se han disparado desde luego por las nubes. Entre ellas también se hizo toda una investigación a través del semen, de las consecuencias, ¿no?, que tiene la COVID-19 en la fertilidad y sobre todo en el semen masculino, en los hombres, y respuestas que nos dieron estos análisis, por ejemplo, que 100 días después de habernos infectado había disminuido de alguna manera la cantidad. Sí, la novedad de este estudio radica y no hay nada, estamos pendientes de publicarlo porque no hay nada publicado igual. También hemos aprovechado precisamente el que existan varios centros de UR para hacerlo en todas. La ventaja es que podemos hacer estudios multicéntricos con distintas muestras en distintas provincias, perteneciendo todos al mismo grupo, como es en este caso UR. Lo que hicimos fue analizar las muestras de varones que habían tenido, aquí hay dos novedades. Primero, que habían tenido COVID
leve o asintomático. Está claro que en los varones que habían padecido el COVID de una manera grave, lógicamente no solamente es que influyese en la fertilidad, es que influía en muchísimas, como ya se sabe, en muchísimas más facetas y en la salud en general. Pero ¿qué pasaba con los pacientes que habían sido incluso asintomáticos? El tema está en que en la época y en todos estos años que hemos tenido después de la pandemia, los varones que acudían a hacerse un estudio de fertilidad, que como antes decía, lo primero que se hace es un análisis de semen, a todos ellos se les hacía un test de COVID. Los varones que era positivo, pues no se seguía con el estudio y se esperaba a que se recuperasen. Pero sí recogían una muestra de semen y lo que hacíamos era comparar cómo era esa muestra de semen de los varones que habían tenido el COVID con los varones que ya se habían hecho anteriormente un estudio y tenían otra muestra de hacía tiempo. Y lo que vimos era que comparando antes del COVID con cómo era el semen después del COVID, en general disminuía la calidad de semen igualmente que hemos visto antes, no solamente en este caso el número, la movilidad, sino la vitalidad de los espermatozoides. Veíamos que había una disminución. Esto era como primera novedad en cuanto al análisis de pacientes que tenían COVID asintomático o muy leve. Pero la otra novedad, lo otro que descubrimos es, viendo el tiempo que había pasado desde el análisis inicial, desde que habían tenido COVID hasta después de la recuperación, los varones no se recuperaban. Había los trabajos que hay, decían que, bueno, posiblemente después de que se formaran nuevos espermatozoides se recuperarían. Tengo que aclarar antes un punto importante y es que en los varones los espermatozoides se están formando constantemente y un ciclo entero Estamos teniendo que se llama... no sé si se ha... Sí, Rocío, hemos tenido problemas con la conexión. Vamos a retomar por donde estábamos hablando, esa aclaración, ¿no?, que estabas haciendo sobre el esperma de los hombres. Nos hemos quedado justo en ese punto, con toda la intriga, Rocío. No, bueno, pues que creo que es importante, que es algo que no es conocido, obviamente, en general, que es la formación de espermatozoides en el varón, en el hombre, ocurre constantemente. Y constantemente se están formando espermatozoides, pero un ciclo completo de espermatozoides dura aproximadamente 75-76 días. Entonces, los estudios que había hecho hasta ahora no estudiaban hasta tanto tiempo después del COVID y ellos decían que una vez que pasaran estos 70 y tantos días, pues como era una nueva producción de espermatozoides, pues muy probablemente el semen se recuperaría y volvería a los estadios iniciales. Pues bien, lo que hemos visto es que aún 100 días después, por eso la cifra de 100 días es importante, porque es más allá de que se hayan formado nuevos espermatozoides. Y aún formándose nuevos espermatozoides, el COVID afecta a la calidad, y al número y a la movilidad de los espermatozoides. Y creo que esto es algo que se debería de tener en cuenta a la hora de los estudios de fertilidad, preguntar a los varones si han sufrido COVID por si se ha podido alterar y se ha podido disminuir esa calidad de semen. Desde luego que sí, esto tendremos el punto de mira para próximos estudios. No queríamos despedirte, Rocío, sin preguntarte, porque claro, este estudio decíamos que ha tenido gran repercusión mediática en España, pero también ha tenido gran impacto a nivel internacional, a nivel mundial, podríamos incluso asegurar, ya que se presentó dentro de un congreso de fertilidad en Viena hace apenas una semana. ¿Cómo fue esa puesta de largo para esta investigación que, como hemos estado contando, inspeccionaba, ¿no?, analizaba las diferencias entre regiones con la calidad del semen? Pues el estudio del COVID se presentó el año pasado, fue este año, pero fue en el mes de julio y se presentó en Copenhague.
Y ahí el trabajo del COVID tuvo mucha repercusión porque los medios extranjeros, y de hecho ha habido muchísimas entradas, y eso bueno, se puede ver en internet, toda la prensa internacional se hizo eco de este tema. Y el otro, como es más reciente, aunque también ha tenido repercusión, pero todavía estamos esperando un poco desde el punto de vista internacional, pues cuáles son esas, en qué medios ha aparecido. Y eso fue si realmente en un congreso que fue en Viena a finales de noviembre, que son controversias en reproducción, y realmente interesó mucho ver cómo en España, porque esto se puede trasladar a cualquier otro país, el ver cómo en diferentes regiones la calidad de semen es diferente y cómo tenemos que seguir estudiando en este tema. Rocío, con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por abrirnos las puertas a toda esta investigación y sobre todo aclararnos tantas dudas que tenemos sobre esta investigación que, como decíamos, ha dejado muchos titulares, ha dejado buenos momentos, pero también tiene detrás todo un trabajo de campo que habéis realizado y que sirve mucho no solo ahora, sino a lo largo de todo el camino que tenga, porque esto no es más que el punto de partida. Gracias, Rocío. Muchas gracias a vosotros. Gracias.